hablado de algunos de los fármacos que actuaban a nivel del sistema nervioso periférico, y habíamos dicho que los que tenían un efecto similar a lo que produce el sistema simpático se los denominaba simpático-miméticos o adrenérgicos, y tenían una función muy similar a lo que es el simpático. Por ejemplo, son fármacos que se utilizaban para lo que es aumentar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Habíamos visto que estos fármacos actuaban sobre determinados receptores, y estos receptores generalmente eran alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. En realidad lo que uno tiene que saber es que estos fármacos que eran simpático-miméticos tienen una función similar a la del sistema nervioso simpático. Y los que tenían funciones similares a las del parasimpático se los denominaba fármacos colinérgicos o parasimpáticos miméticos. Ahora vamos a ver los fármacos que se emplean a nivel del tratamiento de enfermedades del aparato respiratorio. Las principales enfermedades del aparato respiratorio se hallan representadas por lo que son las enfermedades obstructivas crónicas, el asma, la bronquitis, el enfisema, las bronquiectasias, las neumonías. Todas estas enfermedades que afectan al aparato respiratorio generan una serie de síntomas. Y en virtud de los síntomas que producen estas enfermedades, nosotros podemos utilizar determinados medicamentos. Entre los síntomas que podemos encontrar ocasionados por las enfermedades que produce el aparato, que se producen en el aparato respiratorio, tenemos lo que es la tos. La tos es un síntoma que se da tanto en infecciones del aparato respiratorio altas, como por ejemplo la laringitis, faringitis, como también en las estructuras más bajas, como es a nivel de los pulmones y de los bronquios. Entonces, para tratar este síntoma, se utilizan fármacos denominados antitoxígenos, que son los que inhiben la tos. Dentro de los fármacos que inhiben la tos se encuentran lo que es la codeína y la difenhidramina, que son los más utilizados. Hay otros, pero ustedes, como para que sepan más o menos que los jarabes que contienen codeína o difenhidramina tienen un efecto central que actúan a nivel del centro del que produce la tos a nivel del sistema nervioso, y lo deprimen, es decir, inhiben el mecanismo de la tos. Los fármacos estos no se dan digamos, no es una medicación habitual, considerando de que la tos es un mecanismo de defensa del organismo. ¿Por qué? Porque cuando se produce una inflamación a nivel del aparato respiratorio, generalmente se producen secreciones, y estas secreciones son eliminadas gracias al mecanismo de la tos. Entonces, es un mecanismo de limpieza que tiene el organismo. Así que, antes de recetar
un antituxígeno, hay que evaluar o evaluarán muy bien cuál es la situación de cada uno de los pacientes. Así como se produce la tos como consecuencia de de la presencia de una inflamación, hay otros medicamentos que son los expectorantes. Los expectorantes lo que hacen es permitir la fluidificación de las secreciones y eliminación de las secreciones. Cuando las vías respiratorias se inflaman, se produce un aumento a nivel de la secreción de las células. Y este aumento de secreciones muchas veces obstruye las vías aéreas, generando tapones mucosos que, si no son eliminados, pueden generar infecciones, porque se acumulan las sustancias y entonces se generan, es como un caldo de cultivo para el ingreso o el asentamiento de los microorganismos. Los expectorantes que más se utilizan y que tienen la función de fluidificar ese moco son el ambroxol, la acetilcisteína y la bromexina. Ustedes van a ver que muchas veces en los jarabes para el expectorantes tenemos lo que es el ambroxol, que es uno de los más utilizados. Y la acetilcisteína es el que más se utiliza mucho para que las secreciones se vuelvan más líquidas. Por supuesto que cuando existen procesos respiratorios que generan la presencia de tos y de expectoración, es muy importante la ingesta de agua para ayudar aún más a fluidificar las secreciones. Entonces, hemos visto ya dos tipos de medicamentos que se pueden utilizar a nivel de las infecciones del aparato respiratorio, que son los antituxígenos, como la codeína y la difenidramina, y los expectorantes, como el ambroxol, la bromexina y la acetilcisteína. Todos se administran por vía oral. Así como les decía anteriormente, las infecciones respiratorias se caracterizan muchas veces por la obstrucción de las vías aéreas. Esta obstrucción se puede dar como consecuencia de una broncoconstricción por acción de los músculos que forman estos bronquios, y también por acción de lo que era la inflamación que las células se edematizan y comienzan a secretar mayor mucosidad. Todo esto produce un taponamiento, y una obstrucción a nivel de las vías aéreas. Por eso se utilizan fármacos que son broncodilatadores y que lo que van a hacer es actuar sobre el músculo produciendo una dilatación de los bronquios. Cuando nosotros vimos, si ustedes se acuerdan, cuando vimos los fármacos que actuaban sobre el sistema nervioso, vimos que había unos que tenían acción simpática, y el parasimpático, que nos preparaba para lo que era la huida, la defensa, el estrés,
tenía una función de broncodilatar a nivel broncodilatar las vías aéreas, es decir, abrir las vías aéreas. Y vimos que, si ustedes se fijan acá, teníamos fármacos como el salbutamol y el salmeterol que generaban esta función. Bueno, acá los volvemos a ver. Los fármacos broncodilatadores que más se utilizan son el salbutamol y el salmeterol. El salbutamol, ¿dónde lo ven es decir, ustedes en alguna oportunidad han visto su uso, han visto cómo se utiliza? Para nebulizar. Para nebulizar, muy bien. Se utiliza por medio de los nebulizadores. Hay otros broncodilatadores también como la teofilina, pero los que más se utilizan es por medio de la nebulización. Tenemos el salbutamol y el salmeterol. Esto va a ayudar a que la musculatura de los bronquios se relaje y se dilate, produce una broncodilatación. Pero esta obstrucción no solo se da por la broncodilatación, se da por la broncoconstricción a nivel de la, digamos, de la pared muscular, sino que se da por esto que le decía yo, porque se produce una inflamación, hay un edema. Entonces, en estos casos se utilizan fármacos que son antiinflamatorios, como por ejemplo la fluticasona, la budesonida, que generalmente se utilizan también combinados con los broncodilatadores por medio de las nebulizaciones. Entonces tenemos fármacos antituxígenos, tenemos los expectorantes, los broncodilatadores y los antiinflamatorios. ¿Qué otras enfermedades pueden afectar digamos, el aparato respiratorio? Otras enfermedades pueden ser de origen infeccioso, es decir, por acción de las bacterias. Y en tal caso, nosotros vamos a utilizar ¿qué cosa? Si tenemos una infección de tipo bacteriana, ¿qué medicamentos podremos utilizar? De los que hemos visto ya. Los antibióticos. Hablen fuerte porque yo no logro escucharlos. Entonces, podemos utilizar los antibióticos. Los antibióticos los vamos a usar en casos de las neumonías, es decir, se producen un acúmulo de microorganismos que forman como un bloque donde se forma un tejido infeccioso con una colonia de determinado tipo de microorganismos, de bacterias. Pueden ser neumonías bacterianas o pueden ser neumonías también producidas por virus, pero las neumonías bacterianas son las que nosotros vamos a poder tratar con los antibióticos. Recuerden que los virus no son sensibles
no son sensibles a los antibióticos. ¿O sí? ¿Son sensibles a los antibióticos o no? No, o sea, uno no utiliza antibióticos para las infecciones virales. De hecho, ustedes han visto que el COVID, el virus, no, genera en algunos casos graves neumonías, pero que no pueden ser tratadas con antibióticos. En el caso de las infecciones estas producidas por las bacterias y que producen generalmente neumonías o bronquitis o bronconeumonía según afecte el pulmón o según afecte los bronquios, ¿qué antibióticos recuerdan ustedes que se podían utilizar para tratar las infecciones respiratorias? La amoxicilina, profe. La amoxicilina, es decir, el grupo de las penicilinas. Muy bien. ¿Qué otro antibiótico? ¿Qué otros antibióticos había? Me refiero al grupo de los antibióticos. Las cefalosporinas. Cefalosporinas. Las cefalosporinas, hay un grupo de cefalosporinas, no todas, pero en algunos casos se pueden utilizar cefalosporinas para tratar algunas neumonías. No es lo habitual, pero se pueden utilizar. ¿Qué otros antibióticos se pueden utilizar que pueden tratar algunas enfermedades del aparato respiratorio? Las tetraciclinas. Recuerden que las tetraciclinas por ahí eran algunas alternativas de las penicilinas. No es lo habitual, no se van a usar en niños, no se usan en embarazadas, pero se pueden utilizar en algunos casos. Todos los grupos de antibióticos, en la mayoría, pueden utilizarse para tratar las enfermedades respiratorias. Por supuesto que siempre les digo yo, lo ideal es hacer un cultivo y ver cuál es el germen que está generando la infección, y una vez que se determina el germen que genera la infección, se hace el antibiograma, es decir, ver qué antibiótico es, o mejor dicho, a qué antibiótico es sensible esa bacteria. Recuerden que tanto las penicilinas, las cefalosporinas, los aminoglucósidos, las quinolonas, tetraciclinas y los macrólidos tienen alguna de sus antibióticos, es decir, algunos de los antibióticos que se encuentran en este grupo. Si ustedes se fijan, alguno de ellos se utiliza para tratar algún tipo de neumonía. Las neumonías habituales son las que generalmente se tratan con penicilina, pero en algunos casos especiales se pueden utilizar algunos antibióticos pertenecientes a alguna de estas familias. Recuerden que la tuberculosis también se trata
con los antibióticos, como por ejemplo la streptomicina. Recuerden que las quinolonas, dentro de las quinolonas, yo le había dicho que estaba una que utilizan ahora, que está muy de moda, que es, no es muy de moda, y que tiene un espectro muy amplio, y entonces se la utiliza generalmente en pacientes de edad o en los pacientes que están en los geriátricos, y es la levofloxacina, y que tiene la ventaja que es de una sola toma diaria, así que por ahí también es cómodo para la población a la cual se la administran. Me refiero a una población de edad adulta. Bien, entonces, los antibióticos los vamos a utilizar para tratar todas aquellas infecciones de tipo bacteriano, no así las víricas. En algunos casos, ustedes van a ver de que a veces hay infecciones víricas que le indican antibióticos. ¿Por qué será? ¿Por qué creen que a veces se les indica antibióticos si son enfermedades producidas por virus? ¿Qué creen que puede haber pasado? Piensen, ¿por qué puede ser que se le den antibióticos si comenzaron con una infección virósica? Porque son resistentes como antivirales. ¿Cómo resistente? No te entiendo bien. Porque no hacen efecto los antirretrovirales, por eso se da un antibiótico. A ver, en realidad lo que yo les preguntaba era lo siguiente, que por qué si algunas infecciones eran producidas por virus, en algunas ocasiones se les daba antibióticos después. ¿Qué puede haber pasado para que se le diera antibiótico? Si comenzaron con una infección viral. Puede ser que haya habido una infección bacteriana también. Exacto, muy bien. ¿No les ha pasado que a veces hemos ido al médico y teníamos, en el caso más práctico o en el caso de los niños, que estaban con mucha fiebre, dolor de garganta? Generalmente no se procede a hisopar a los niños como para ver si tienen una infección bacteriana o viral. A veces se le hace un tratamiento empírico, es decir, se les da un antibiótico porque se considera de que si bien puede ser viral, se puede llegar a transformar en bacteriana. O bien fue viral y después se transformó en bacteriana. Por eso yo siempre insisto, a veces uno recibe un tratamiento en forma empírica, es decir, por las dudas tenga una infección bacteriana. Es decir, no estamos tan seguros
de tener, o sea, de cuando nos medican, de que tengamos una infección bacteriana. Pero ante la duda, a veces se los medica con antibióticos. Estas cosas así, es decir, lo que veíamos antes, la indicación de antibióticos en infecciones que a lo mejor son virales, no respetar el tiempo de tratamiento indicado es lo que muchas veces hace de que los gérmenes, es decir, los microorganismos, se vuelvan más resistentes. Entonces, de ahí pero, a ver, otra de las cosas que es la realidad que vivimos es que cuando uno va al médico, no siempre nos hacen un hisopado para ver si tenemos una bacteria o un virus en la garganta. A no ser de que tengamos infecciones respiratorias a repetición, y entonces sí busquemos de ver la causa de qué genera estas infecciones a repetición. Pero bueno, muy bien, es así. Uno puede dar antibiótico por una infección sobreagregada por las bacterias. Y después tenemos algunas enfermedades que generan un aumento de la presión a nivel de la presión pulmonar, es decir, una hipertensión pulmonar, como por ejemplo en el caso de la fibrosis, que es una alteración a nivel del tejido pulmonar. Y esto genera un aumento de la presión a nivel pulmonar. ¿Y cómo se trata esto? Se trata con vasodilatadores, como por ejemplo el sildenafil, que es lo que ustedes conocen habitualmente como Viagra, porque fue el primer, medicamento comercial que salió. Entonces, el sildenafil se utiliza para tratar la hipertensión pulmonar, tanto en adultos como en niños. Bien, esto sería a grandes rasgos los medicamentos que ustedes pueden, que pueden ver que se utilizan a nivel de las infecciones o a nivel de los procesos respiratorios. Tenemos los antituxígenos, los expectorantes, los broncodilatadores, antiinflamatorios y los antihipertensivos. Por supuesto, vuelvo a decir que la medicación se va a dar analizando cada caso en particular y teniendo en cuenta que en muchos casos es preferible no dar algunos antituxivos, ya que la tos es un mecanismo de defensa. Imagínense si uno tiene una bronquitis o una bronconeumonía, cada vez que tose uno elimina ese moco y ese moco tiene microorganismos que es bueno que uno los pueda sacar del pulmón. Es decir, es un mecanismo de limpieza que tiene el organismo. Bien. Vamos a pasar ahora a otro tema que yo les hice un resumen porque es muy, muy amplio, pero como para que sepan digamos, lo básico, que es el tema de los fármacos que actúan a nivel del aparato circulatorio.
Los fármacos que actúan a nivel del aparato circulatorio son numerosos, son muchísimos. Lo que uno tiene que saber es que estos fármacos van a actuar a nivel de ¿qué? De receptores. Todos los fármacos, recuerden que yo les decía de que los fármacos actúan a nivel de receptores que se encuentran en las membranas o en los citoplasmas y que muchas veces son proteínas. Estos receptores lo que hacen es generar una función que es propia de la célula. Cuando los fármacos se unen a este receptor, lo que hacen es generar una función que es propia de la célula, es decir, no crean nuevas funciones, sino que lo que hacen es propiciar la función de la célula. Entonces, estos receptores ustedes los pueden encontrar en distintas partes del aparato circulatorio. Los pueden encontrar en el corazón, los pueden encontrar en los vasos sanguíneos o también los pueden encontrar en el riñón. A nivel del corazón, lo que se va a encontrar, vamos a encontrar receptores que son de tipo beta, es decir, son receptores adrenérgicos, es decir, van a actuar fármacos que sean adrenérgicos o que sean simpático-miméticos, es decir, fármacos que tienen una función similar a la del sistema simpático. Y si ustedes recuerdan, el sistema simpático, ¿qué es lo que producía a nivel del corazón? ¿Qué es lo que hacía? ¿Aumentaba o disminuía la frecuencia cardíaca? Aumenta. Aumenta la frecuencia cardíaca, muy bien. Y entonces, estos fármacos que son adrenérgicos, como por ejemplo la adrenalina o noradrenalina o norepinefrina, se los denomina inotrópicos positivos. Es decir, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la fuerza de contracción del corazón. Es decir, cuando uno hace un paro cardíaco, lo que se administra es, por ejemplo, adrenalina o epinefrina, que es lo mismo, ¿para qué? Para que aumente la frecuencia del corazón, la frecuencia cardíaca. Y con ello, al aumentar la frecuencia cardíaca, se va a aumentar también la presión arterial. Como le decía, estos fármacos son la noradrenalina, adrenalina, dopamina. Son fármacos simpático-miméticos. Entonces tienen la función de aumentar la frecuencia cardíaca. Bien, cuando nosotros vimos el sistema, estos fármacos adrenérgicos, cuando vimos los colinérgicos, que son los que son parasimpáticos miméticos, vimos que no había fármacos que frenaran la frecuencia cardíaca o no había, fármacos colinérgicos que disminuyeran la frecuencia, que produjeran una bradicardia. Pero sí lo que se hace, lo que se utilizan son fármacos que van a bloquear, es decir, fármacos beta bloqueantes, que van a bloquear a los fármacos que producen un aumento de la frecuencia cardíaca. Es decir, son beta bloqueantes, actúan sobre los receptores beta. Y si actúan sobre los receptores beta, impiden que la adrenalina, noradrenalina, aumente la frecuencia cardíaca. Lo que hacen estos beta bloqueantes es disminuir la frecuencia cardíaca, es decir, son inotrópicos negativos, es decir, producen una bradicardia. Por ejemplo, el propanolol, el atenolol,
el bisopropol, el carvedilol, es decir, los más conocidos, ustedes van a ver que son el propanolol y el atenolol, que incluso se utilizan no solo para disminuir la frecuencia cardíaca, sino que se lo utilizan para disminuir la presión arterial, porque habíamos dicho que cuando aumentaba la frecuencia cardíaca también aumentaba la presión arterial. Entonces van a ver que algunas personas utilizan estos fármacos, el atenolol o el propanolol, que tienen un efecto de disminuir la frecuencia cardíaca. El propanolol, por ejemplo, se utiliza mucho en aquellas personas que tienen enfermedades de la tiroides y que tienen por ejemplo, un hipertiroidismo. Y ese hipertiroidismo hace que se genera un aumento del metabolismo en general, que lleva a un aumento de la frecuencia cardíaca y las personas suelen tener una taquicardia. En estos casos de tiroiditis, que suelen ser por inflamación de la tiroides, se utiliza el propanolol para disminuir un poco la frecuencia cardíaca. Bien. En el caso del calcio, como por ejemplo el cloruro del calcio, es un medicamento que también produce aumento de la contracción. Siempre que ustedes escuchen la palabra calcio, asócienlo con un aumento en la contracción, ya sea en la contracción del corazón, en la contracción de los músculos, porque cuando entra calcio a la célula, se activa el proceso de contracción. Entonces, el cloruro de calcio también lo utilizan como inotrópico positivo, es decir, que aumenta la frecuencia cardíaca. Bien, a ver, entonces, vimos que había fármacos a nivel del corazón que actúan sobre los receptores beta-1, que son fármacos que aumentan la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, la epinefrina, norepinefrina o adrenalina y noradrenalina es exactamente lo mismo, y la dopamina. Se los denomina inotrópicos positivos porque aumentan la frecuencia cardíaca y también producen un aumento de la presión arterial. Para bloquear este aumento de la presión, de la frecuencia cardíaca, cuando hay una taquicardia, se utilizan beta bloqueantes. Los más utilizados son el propanolol, el atenolol. Con que sepan esos dos me quedo tranquila. Y después los otros que son más nuevos, por decirlo, que son el bisopropol, el carvedilol, que también tienen la misma función. El calcio también genera un aumento de la frecuencia cardíaca. Con respecto a los vasos sanguíneos, las arterias, principalmente las arteriolas que tienen una capa muscular, poseen receptores alfa y que estos receptores, cuando son estimulados, generan una vasoconstricción. Al producirse la vasoconstricción, se va a producir un aumento de la presión arterial. Por ejemplo, hay fármacos como la fenilefrina que actúan sobre estos receptores de los vasos sanguíneos y producen un aumento de la presión arterial. El bloqueo de estos receptores con medicamentos como el prazosin,
tienden a controlar el aumento de la presión arterial. A nivel del riñón, también actúan a nivel del riñón se produce o se estimula lo que es la formación de la angiotensina 2, que es una enzima que se produce a nivel del riñón y que va a actuar a nivel de las arterias produciendo una contracción de las mismas, es decir, una vasocontracción. Y esto va a ayudar a aumentar la presión arterial. El bloqueo de esta enzima, que es la angiotensina 2, por medio de determinados medicamentos como el enalapril, genera una disminución de la presión arterial. La angiotensina 2 es una enzima que interviene, es decir, que existe en el organismo y que es la encargada de regular la presión arterial. Cuando se produce una contracción, porque genera la contracción, pero cuando hay un exceso en la contracción por acción de la angiotensina 2, las arterias generan un aumento de la presión. Entonces, lo que se busca es que los medicamentos actúen inhibiendo a la angiotensina 2, como el caso del enalapril, y se produzca de esta forma una vasodilatación y que lleve a una disminución de la presión arterial. Lo mismo sucede con los sartán. Actúan a nivel de las arteriolas que se encuentran en el riñón. En el caso de las venas, pueden sufrir una vasoconstricción. Cuando se produce una vasoconstricción por acción de una sustancia derivada del endotelio, se producen fallas a nivel del organismo y se produce un exceso de la liberación de óxido nitroso que produce una vasoconstricción a nivel de las arterias. En este caso, lo que se busca es utilizar fármacos que actúan a nivel de de las arteriolas, como por ejemplo el caso de la nitroglicerina, que genera una vasodilatación a nivel de dichas arteriolas. Entonces, a nivel de vasos sanguíneos, nosotros podemos tener fármacos que actúan produciendo una vasodilatación, tanto de las arterias como de las venas. Esa vasodilatación que se produce va a generar una disminución de la presión arterial. Los fármacos que más se utilizan a nivel de las arterias tenemos el prazosin y tenemos también a nivel de lo que es el riñón, que inhiben a una enzima generadora de una vasoconstricción, tenemos el enalapril y el losartán. A nivel de las venas, utilizamos la nitroglicerina, que produce o genera una vasodilatación. Y por último, vamos a tener diuréticos, que lo que hacen los diuréticos son fármacos que hacen perder el agua, el sodio y el potasio. De esa forma reducen lo que es el edema, es decir, la retención de líquido, y bajan la presión arterial. Entonces, ¿el edema qué sería?
¿Cómo es? ¿Qué es el edema? Es la retención de líquido en Acumulación de líquido. los Muy miembros bien. inferiores, profe. ¿Y ustedes cómo se manifiesta la retención de líquido, por ejemplo? ¿Cómo se darían cuenta ustedes? Con edema, profe. ¿Cómo? Con edemas. Que son en los pies, las manos. A ver, habla más fuerte porque por ahí vamos. ¿Qué pasa con los pies? Con edema, profe, miembros inferiores. Sí, ¿y cómo se manifiesta el edema? ¿Cómo se dan cuenta? Inflamación. Inflamación mancha. Hay una inflamación, es decir, hay como una hinchazón. Uno lo puede percibir, ¿en qué lugares lo percibe con mayor facilidad? No, en los pies. En los tobillos. En los tobillos. Si ustedes se aprietan, es decir, comprimen la zona del tobillo que está en el hueso, vieron que ustedes tienen los maleolos tienen como uno, si tocan el tobillo en la parte, tienen como levantado, como un abultamiento del hueso en la parte interna. Si ustedes tocan la piel hinchada, haciendo presión contra el hueso por encima del tobillo, van a ver, y después lo dejan comprimido un ratito y después lo sueltan, van a ver el signo de la fobia, que se llama, van a ver que queda deprimido un ratito la piel. Eso significa que la persona está reteniendo líquido, que está edematizada. Y también uno puede ver el edema a nivel de la cara. Si uno agarra el párpado inferior y hace un pequeño pliegue, va a ver que sucede lo mismo. Es decir, que quizás demora en el párpado en tomar el aspecto anterior. Es decir, el pliegue se mantiene por unos instantes debido a esta retención de líquido. Entonces, lo que hacen los diuréticos es hacer perder el agua y también hacen perder sodio y potasio. Y el sodio y potasio, si uno los elimina por orina, eso hace que traiga y arrastre más agua. Entonces, lo que hace es sacar agua. Los diuréticos sacan agua, es decir, eliminan el agua. Y los diuréticos actúan a nivel de qué, si sacan el agua y nosotros eliminamos agua, ¿a nivel de qué van a actuar? ¿De qué órgano? Los riñones. De los riñones, muy bien. Acuérdense que los riñones eliminaban todos los fármacos que son hidrosolubles, es decir, que tienen agua. Entonces, lo que hacen los riñones es eliminar, gracias a la acción de los diuréticos, lo que van a hacer es eliminar agua. Y los riñones digamos, los diuréticos, existen muchos tipos de diuréticos. Los más conocidos son la hidroclortiazida, la furosemida, que es el más potente, y la espironolactona. Los diuréticos en sí actúan a distinto nivel de las estructuras que conforman el riñón, es decir, a distintos niveles de lo que es las nefronas. ¿Se acuerdan qué era la nefrona o nefrón? Era la hormona que segrega el riñón, puede ser, nada que ver. No. Es el lugar de filtración, de absorción y eliminación.
Exacto, es la unidad funcional del riñón. Y se acuerda que estaba formada por un ovillo de capilares que formaban la cápsula de Bowman y después seguían una serie de túbulos, ¿sí? Los túbulos contorneados proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, el túbulo colector. Esas, digamos, estas estructuras que son las nefronas, que como vos decías, que son de filtración, reabsorción y excreción de la sustancia, son las estructuras donde van a actuar lo que son los diuréticos. Acuérdense que nosotros, que la orina es el resultado del filtrado de la sangre, es decir, se filtra la sangre y deja pasar lo que es la parte líquida, el plasma y estructuras muy pequeñas. Y entre ellas se van a eliminar algunas, primero se eliminan, después se reabsorben y posteriormente se excretan determinadas sustancias a través del riñón. Estos diuréticos lo que van a hacer es ayudar a perder agua. Uno tiene que tener en cuenta siempre que así como uno puede retener líquido, a veces puede ser de que el organismo se descompense y si estamos tomando mucho diurético o si uno toma mucho diurético y no toma agua, ¿qué puede suceder? Sobre todo en la gente mayor. La deshidratación. Exacto, que se deshidrate. Entonces uno tiene que estar atento a que las personas no sufran una deshidratación. ¿Sí? DNI 20.733. Bueno, que apague el micrófono para dictar el número de documento. Bien. ¿Sí? Vamos a seguir con los fármacos que actúan sobre el aparato digestivo. ¿Se acuerdan cómo estaba constituido el aparato digestivo? Desde la boca hasta el recto. Claro, era un largo tubo desde la boca hacia el ano. Y era en el aparato digestivo que nosotros, es una forma a la que nosotros acudimos, o es la forma, digamos, más cómoda de administrar muchas veces los medicamentos. Y quizás la menos invasiva, porque la otra, por ahí, la vía parenteral es un poco más invasiva. Los fármacos que más se utilizan en el aparato, en lo que es el aparato digestivo, vuelvo a decir, son muchísimos los fármacos, pero uno por lo menos tiene que saber cuáles son los que más se utilizan. Tenemos dentro de los más consumidos, digamos, los antiácidos. Los antiácidos son sustancias que inhiben el ácido producido a nivel del estómago, el ácido clorhídrico, pero no lo eliminan, es decir, no es que impiden que se siga produciendo, sino que lo que hacen es reducir un poco su tenor o reducir la acidez
para que en caso de que exista una irritación de la mucosa, como suele suceder en el caso de la gastritis por inflamación de la mucosa, o bien en el caso de las úlceras, porque hay una erosión a nivel de la mucosa, permita la cicatrización. Y de esa forma, no solo que disminuyen la acidez, sino que también disminuyen lo que es el dolor. Los antiácidos son muchos y actúan de distintas formas, ya sea inhibiendo, disminuyendo la secreción ácida, protegiendo la mucosa o neutralizando la secreción ácida. Los más utilizados y que muchas veces en alguna oportunidad ustedes deben haber consumido son la cimetirina, la ranitirina, esas eran las más conocidas, las que en principio se utilizaban. Pero también está ahora la famotirina, el omeprazol, el pantoprazol. Estos fármacos, no solo, o sea, a veces uno los utiliza muchas veces porque nos genera acidez o porque tenemos algún tipo de reflujo, digamos, para una situación momentánea. Pero hay veces que en el caso de las úlceras, donde existe una lesión a nivel de la pared del estómago, digamos, su consumo es más, digamos, es prolongado. Y a veces, como en el caso por ejemplo, del omeprazol, se utilizan como protectores gástricos cuando las personas deben ser sometidas a tratamientos prolongados y consumen varios medicamentos. En tal caso, se le administra como un mecanismo de protección. Por ejemplo, hay pacientes que tienen enfermedades reumáticas y que vieron que toman medicación para el dolor, toman antiinflamatorios y acuérdense que los antiinflamatorios existían unos que eran ácidos y generaban estos efectos adversos, como por ejemplo las gastritis en primera instancia. Entonces, estas personas que tienen enfermedades tan prolongadas y que son enfermedades de por vida, muchas veces, como toman muchos medicamentos, se les administra el omeprazol como mecanismo de protección. Estos medicamentos se administran por vía oral, son fáciles de administrar. Otro de los medicamentos son los antieméticos. Los antieméticos son los medicamentos que impiden o evitan el vómito o bien las náuseas, es decir, se utilizan para tratar estos estados nauseosos, como por ejemplo en los casos de las personas que son sometidas vieron que les hacen quimioterapia, que tienen mucho malestar, que les genera náuseas, o en las embarazadas, que a veces cursan algunos de los trimestres del embarazo con estados nauseosos. La que más conocemos nosotros es la metoclopramida, que es el más comúnmente Reliberan, que se utiliza como para evitar las náuseas. El Reliberan, ustedes vieron que vienen a veces en forma de gotas o incluso viene sublingual.
Bien. Así como hay fármacos que son antieméticos, es decir, que se utilizan para tratar los estados nauseosos, evitar el vómito, ya sea por procesos gastrointestinales o por tratamiento sistémico o por algún efecto o alguna otra enfermedad sistémica. Hay algunos fármacos utilizados en situaciones de emergencia para generar el vómito, es decir, para poder expulsar el contenido gástrico, eliminar el contenido gástrico, ya sea porque se ha producido una ingestión involuntaria o voluntaria de algunas sustancias tóxicas. Por ejemplo, puede ser, ¿en qué casos, por ejemplo, puede ser que uno utilice uno de estos medicamentos eméticos? Una sobredosis. Bien, una sobredosis, es decir, ¿de qué, por ejemplo? De pastilla o ingerir, por ejemplo. Muy bien. O que haya intentado, por ejemplo, un intento de suicidio, o vieron en qué otro caso más también se puede dar. ¿Qué pasa vieron los chicos que por ahí se toman Lavandina. Por intoxicación. Por intoxicación. En el caso de la lavandina, cuando son sustancias corrosivas, no se aconseja el uso de estos eméticos. ¿Por qué? Porque al producir nuevamente el vómito, uno corre riesgo de lesionar nuevamente el esófago, es decir, el tracto digestivo en superior, como quien dice. Es decir, cuando uno traga lavandina, la lavandina es corrosiva, es decir, produce un daño a nivel de la mucosa, por supuesto de la faringe, esófago y estómago. Y si nosotros lo hacemos vomitar, volvemos a generar nuevamente el daño sobre la mucosa. Pero sí se puede utilizar para algunas otras sustancias, por ejemplo, cuando los chicos a veces toman, no sé, se han tomado vieron que hay algunos antibióticos que tienen un sabor, no tienen mucho sabor agradable, pero que hay chicos que se toman una sobredosis de los antibióticos. Entonces por ahí se utilizan estos, estos eméticos, que son el sulfato de cobre, el sulfato de zinc. Entonces, recuerden que en determinadas sustancias que son corrosivas, nosotros no vamos a poder quizás utilizar este sistema de eméticos. Quizás se tenga que utilizar, sacar con otro mecanismo vaciar el contenido gástrico, ya sea por medio de una sonda o una cosa así. Bien. Los laxantes. Los laxantes son medicamentos que van a acelerar la evacuación de las heces y aumentando el tránsito intestinal. Se utilizan muchas veces para pacientes que sufren de lo que es una constipación o estreñimiento, es decir, pacientes que no evacúan el intestino en la forma que debería, tienen un tránsito lento, forman bolos fecales, y uno necesita
que eliminar el contenido a nivel del intestino. Digamos, los laxantes actúan en la estimulación del peristaltismo, es decir, aumentando la contractibilidad de la musculatura del intestino. ¿Se acuerdan cómo eran los movimientos peristálticos? Que se contraía en la parte proximal, se dilataba o se relajaba la distal y así se iba produciendo el progreso o digamos, el desplazamiento de esa forma de la materia fecal. Los mismos movimientos los tiene a nivel del esófago, pero en el intestino también tenemos movimientos peristálticos. Los laxantes no solo se utilizan para eliminar lo que es el contenido digamos, del aparato del intestino por una cuestión de una constipación crónica, de un estreñimiento, sino también a veces se necesita de que el intestino se limpie para poder realizar algún proceso digamos, algún proceso como decía, digamos, alguna intervención de tipo diagnóstica o quizás alguna intervención quirúrgica. Por ejemplo, en el caso de que se requiera hacer una colonoscopía, que es un estudio para ver cómo está la parte inferior del colon, donde se introduce un fibroscopio, por el ano, y lo que se hace es, por medio de la cámara que tiene ese fibroscopio, se observa cómo están las paredes y si hay alguna estructura que sea sospechosa o anormal, y en algunos casos, cuando se puede, se procede a su extracción, si es que está programado o no digamos, el tratamiento dentro del estudio. No obstante esto, requiere que las paredes del intestino estén muy limpias y se procede a generar como una especie de insuflación, es decir, inflar el intestino para poder ver bien cómo están las paredes y vuelvo a decir, si existe algún pólipo, alguna cosa que tengan que extraer, si se pudiera extraer, lo sacara. Dentro de los laxantes, existen laxantes que son emolientes, que tienen como parafina, con lo que es como una sustancia aceitosa, como el glicerol, no me sale el nombre ahora de esta sustancia. Bueno, que lo que hacen es retardan la absorción de agua a nivel del colon. Vieron que a nivel del intestino grueso, lo que se produce, a nivel del intestino delgado se produce la absorción de los nutrientes. Y a nivel del intestino grueso, lo que se produce es la absorción del agua para formar la materia fecal, y la materia fecal adquiere una consistencia más dura. Bueno, esto, que no me sale el nombre de
que son como aceites, como parafina, glicerol, lo que hacen es evitar que la absorción del agua a nivel del contenido del intestino. De esta forma permiten que la materia fecal no sea tan, disminuya la consistencia. Puede haber laxantes que sean osmóticos. Estos laxantes lo que hacen es, como por ejemplo las sales de magnesio, las sales de sodio, lo que hacen es absorber el agua del intestino, es decir, atraer agua hacia el intestino. Y de esa forma aumentan lo que es la fluidez, digamos, la consistencia, disminuyen mucho la consistencia de la materia fecal. Laxantes estimulantes del peristaltismo, como por ejemplo el que era muy conocido es el aceite de ricino. Lo que hace el aceite de ricino es aumentar en forma rápida lo que es digamos, la contracción de las paredes del intestino. Estos laxantes muchas veces lo que generan es cólicos. Hay que tener cuidado que no haya una obstrucción intestinal, de que no haya hemorragias, porque al aumentar tanto la frecuencia del peristaltismo puede llegar a ser nocivo para la persona que lo consume. Y por último tenemos laxantes que incrementan, es decir, aumentan el bolo fecal, digamos, el bolo fecal, sí, la materia fecal, que son los que tienen mucho salvado, que tienen cereales como salvado de trigo, celulosa, y que van a hacer que aumente la cantidad de materia fecal y disminuya la consistencia de la misma. Por supuesto que el uso de los laxantes por ahí tiene, no puede ser, no es algo que se utilice en forma constante. Lo que más se usa o es mejor tolerado así de manera crónica es el lactulón, que tiene lactulosa y que contribuye a esto de que son laxantes más bien emolientes, hacen que la materia fecal pueda ser eliminada disminuyendo la consistencia y haciéndola más, unificándola más, como rodeándola de una capa más aceitosa para que se elimine con mayor facilidad. En el caso de algunos laxantes osmóticos como los de magnesio, sodio, que generan un aumento de digamos, que atraen mucho líquido y que eliminan, y no solo que eliminan, sino que aumentan también el peristaltismo y que se utilizan generalmente para los estudios estos de diagnóstico, pues nosotros vimos que los fármacos también se utilizaban como diagnóstico. En este caso, estos laxantes se utilizan como mecanismos para el diagnóstico. Lo que hacen a veces es generar un cuadro de deshidratación y pérdida de electrolitos muy brusco que le genera a la persona una sensación de astenia, pérdida de fuerza. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y lo que más generan es la sensación esta de hinchazón o flatulencia que a nivel abdominal.
Estos laxantes son administrados por vía oral o por vía rectal, y son dados, por ejemplo, con las comidas o antes de acostarse, y el efecto puede comenzar a las 2 horas y durar un tiempo de hasta 6 horas más o menos. Los antidiarreicos. Los antidiarreicos se utilizan principalmente para aumentar la consistencia de las deposiciones y evitar lo que es el número de deposiciones. Es lo contrario a los laxantes. Las diarreas pueden tener distintos tipos de origen, pero muchas veces son de origen infeccioso, y hay algunos que tienen síndromes de mala absorción que cursan con unas diarreas de tipo crónica. El mecanismo de acción consiste en disminuir el volumen del contenido intestinal o bien disminuir el peristaltismo intestinal. Dentro de estos que inhiben la motilidad intestinal, no sé si se acuerdan cuando nosotros vimos algunos opioides, habíamos hablado de lo que era la alopedamida, que se utiliza para inhibir lo que es el peristaltismo, es decir, se utilizan como antidiarreicos. Por supuesto que antes de dar un antidiarreico hay que evaluar muy bien cuál es la causa. Y por sobre todas las cosas, cuando hay una diarrea, siempre hay que hidratar a la persona que presenta la diarrea. Después hay algunos absorbentes intestinales, como por ejemplo las pastillas de carbón, que logran controlar la diarrea, haciendo que la materia fecal sea más compacta, más consistente. Y también la gelatina. Por supuesto que cuando uno tiene una diarrea, no solo tiene que dar la medicación, sino que tendrá que acompañarla de una dieta que ayude a que la materia fecal sea más compacta. Por ejemplo, son buenas en este caso el tema de las gelatinas, de la polenta, el arroz. Debemos evitar todo lo que sean las verduras y las frutas, las verduras, sobre todo las verduras de hoja y las verduras crudas. ¿Por qué será que las verduras crudas? ¿Por qué será? Puede ser porque no las lavamos bien. Exacto, porque no se las lavan bien, y porque también las verduras de hojas, que generalmente no se lavan bien, como por ejemplo la lechuga o las verduras de hoja, tanto crudas como cocidas, tienen muchas fibras, y eso ayuda a que tenga más diarrea. Nosotros lo que estamos buscando es evitar la diarrea. Sí es bueno, vuelvo a decir, la gelatina, es bueno lo que es la polenta, el arroz, el té es más bien astringente, tienen que tomar mucho líquido, y todo lo que es, el zapallo hervido, ese tipo de, el dulce de membrillo, ese tipo de alimentos
colaboran con el tratamiento de la diarrea. Y también otro de los antidiarreicos que se suele utilizar muy a menudo es la crema de bismuto. Generalmente estos antidiarreicos se administran por vía oral y generalmente se dan o se toman hasta que aparecen en las heces con una consistencia que sea más adecuada. ¿Cuáles son los efectos adversos? Pueden disminuir lo que es la absorción de las vitaminas y de algunos nutrientes. Lo mismo que para los laxantes. Los laxantes también pueden disminuir la absorción de determinados nutrientes. Bueno, entonces, rebobinando. ¿Qué vimos? Vimos los antiácidos, muchos lo toman después como resaca, los eméticos, los laxantes, los antidiarreicos. Una de las cosas que no hablamos en el caso de lo que era el aparato respiratorio ni del aparato digestivo, es que también existen algunas enfermedades que son neoplásicas, es decir, están los cánceres, puede haber un cáncer a nivel del aparato respiratorio o aparato digestivo. Bueno, y se tratan, tienen una medicación de tipo oncológica. Estas medicaciones oncológicas muchas veces generan efectos adversos como, por ejemplo, diarrea, vómitos, que requerirán de algunos de estos tipos de medicamentos. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿por qué los pacientes que toman crema de bismuto para justamente eso, para la diarrea, después la materia fecal, cuando ya empieza a hacerse de una consistencia como más compacta, es negra o verde oscuro, una cosa así? Debe ser por el color que genera, es decir, cuando la crema de bismuto pasa al intestino, adquiere como un color oscuro, tipo negruzco. Debe ser por la coloración que genera el bismuto. Yo no sé si también la intoxicación por bismuto no genera coloraciones en otras partes del organismo. Pero creería que es por la coloración que le da el bismuto. Porque son bien oscuras. Sí, la esa siendo muy oscura. ¿Ves? Por ejemplo, en la boca, la intoxicación por bismuto genera también una coloración negruzca, o sea, bien oscura a nivel de los dientes. Similar a lo que, no similar, no es igual la misma coloración, pero es más o menos lo que generaba la tetraciclina. Lo mismo pasa, pues, o sea, hay sustancias que tienen determinados colorantes, porque si ustedes, por ejemplo,
comen remolacha, que la remolacha es buena para aumentar mejorar lo que es el tránsito intestinal, la remolacha hervida. Si ustedes cuando evacúan, lo más probable es que evacúen con una coloración rojiza, como si fuera sanguinolienta. Eso es por el tinte que tiene la remolacha. Lo mismo pasa si ustedes comen con mucha frecuencia acelga, las materias fecales adquieren una coloración más bien oscura, media verdosa. Y creo que lo de la crema de bismuto es por la coloración que genera el bismuto, similar a lo que se produce cuando hay una intoxicación por bismuto, que muchas veces se tiñen lo que son la parte de los dientes. Por supuesto que todos todos los medicamentos a veces pueden generar reacciones adversas, algunos en más, otros en menos. Por ejemplo, una de las cosas que generan, en el caso de la toma del enalapril, ¿era el enalapril? Sí. Hay veces que los pacientes presentan un síntoma fuera de lo que es la parte, digamos, del aparato circulatorio. ¿Qué suelen presentar? ¿Alguno sabe? Que es uno de los efectos a veces adversos, no es común, pero está registrado. Suelen presentar tos, es decir, tienen como una tos seca. Eso es muchas veces por la toma de ese medicamento. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, Sí. a mí no me quedó bien claro eso sobre la angiotensina 2, lo que actúan sobre los riñones. La angiotensina es una enzima que se encuentra a nivel del riñón y que lo que va a hacer es estimular lo que es produce la vasoconstricción de las digamos de las arteriolas que se encuentran al nivel del riñón, a grandes rasgos. Esa angiotensina actúa estimulando la vasoconstricción. De esa forma, es un mecanismo que tiene el organismo para regular la presión arterial. Cuando existe una hipertensión arterial, lo que se hace, lo que hacen es inhibir por medio de ciertos medicamentos que actúan a nivel de los receptores de la angiotensina, es decir, que inhiben la acción de la angiotensina 2, para que no se produzca esa vasoconstricción. Al no producirse la vasoconstricción, no se aumenta la presión arterial. Es decir, el enalapril, que son y el losartán, lo que hacen es disminuir o competir con los receptores de la angiotensina. Entonces, la angiotensina no puede unirse al receptor y se unen
pues los medicamentos como por ejemplo el enalapril y el losartán. Al usarle los receptores, la angiotensina no puede cumplir con su función, es decir, no puede cumplir con la función de la vasoconstricción. Pero los otros lo que hacen un efecto adverso, es decir, evitan que la angiotensina haga ese, digamos, se una al receptor y genere la vasoconstricción. De esa forma se mantiene, digamos, se evita que la presión arterial aumente. Es decir, la angiotensina produce vasoconstricción cuando se une a un determinado receptor, pero hay unas drogas que son las que compiten por ese receptor, y al competir por ese receptor, indirectamente generan evitan un aumento de la presión arterial por la acción de la angiotensina. Eso es por el sistema renina-angiotensina. La angiotensina lo que hace es liberar convertir el angiotensina 1 en angiotensina 2 y de esa forma actuar a nivel de lo que son las arteriolas que se encuentran a nivel de lo que es entre medio de lo que son los glomérulos. Es como un mecanismo de regulación de la presión arterial que tiene el ser humano. Cuando nosotros veíamos que existían fármacos agonistas y antagonistas, dentro de los antagonistas existen distintos tipos, antagonistas competitivos y no competitivos. Lo que hace es un fármaco que compite por el mismo receptor, evitando que que la enzima produzca su acción. Y de esa forma se evita el efecto que habitualmente produce. Más o menos. Sí, profe. ¿El losartán tiene algún efecto adverso? Y el losartán debe tener muchísimos efectos adversos. Si ustedes lo buscan, ¿pudieron bajar el vademecum? ¿O no? No, yo no, profe. No. Bueno, todos los medicamentos tienen efectos adversos, eso lo hemos dicho, y todos están tienen que estar descritos en el prospecto. Siempre hay que ver que los efectos adversos muchas veces pueden ser cutáneos, o pueden ser gastrointestinales, o pueden ser a nivel de lo que es el sistema nervioso central, donde recomiendan que por ejemplo, no usen maquinaria. Si querés, yo busco el del losartán, veamos los efectos, los efectos adversos. Dice que produce diarrea, acidez estomacal, menor sensibilidad al tacto, dolor en las piernas, en las rodillas y en la espalda, debilidad y calambre musculares. Eso es que son los efectos adversos. Y una de las cosas que uno tiene que saber es que muchas veces estos fármacos dan como efecto secundario un aumento del efecto. Por ejemplo,
si el losartán nosotros lo utilizamos para disminuir lo que es la presión arterial, puede darnos una hipotensión, y en este caso te da lo que son los mareos, que pueden ser producidos por esta hipotensión, y te da una hipotensión ortostática, que es cuando la persona se incorpora bruscamente, es decir, está acostada y se sienta o se levanta de la cama bruscamente, y es como que se le baja la presión arterial. Y después están esos que te decía tu compañera, que eran efectos gastrointestinales, ¿o no? Profe, Sí. a nivel de los riñones, ¿puede ser que te produzca algún tipo de dolor o algo así? Yo no sé, la verdad que nunca, no sabría decirte, nunca, a ver, no sé de nadie que haya tomado y que le haya generado un dolor a nivel de la parte renal, pero puede ser, no sé si está descrito dentro de lo que es digamos, Dolores en las piernas, en la rodilla y en la espalda, debilidad o calambres musculares, diarrea, acidez estomacal y menor sensibilidad al tacto. Bueno, si dice a lo mejor los dolores de espalda, si es en una zona de localización baja, pueden asociarse a como dolor, un dolor renal o un dolor en la zona renal. No sé, pero o sea, no hay una descripción precisa del dolor. Dice, puede ser quizás por la ubicación adjudicárselo a la zona renal. Son muchos los efectos adversos, y también son, digamos, uno tiene que tener cuidado con el tema de las interacciones con otros medicamentos. Vieron que hay que por ahí combinados con otra medicación pueden generar digamos, efectos adversos indeseados, o sea, interacciones que generen, si doy, supónganse, doy el losartán vieron que a veces vienen combinaciones de medicamentos, y lo doy a lo mejor con un diurético, puede ser que mi organismo no lo tolere y que me genere una hipotensión, digamos, me genere mucha hipotensión, se me baje de más la presión. Otra bibliografía, profe, dice que sí, que afecta a problemas en el riñón. Dice orinar poco, nada, aumento rápido de peso, dolor o dificultad al orinar, hinchazón en las caras, sus pies o los tobillos. Ese otra bibliografía, ¿no? Vuelvo a decir, el dolor es un dolor bajo, aparentemente es un dolor al orinar. Yo me inclinaría más que el dolor renal al que él hace referencia se debe más a ese que describen el dolor de espalda. Vieron que cuando hay dolor renal, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha tenido un cólico renal. ¿Alguno ha tenido un cólico renal?
¿no? Si alguien tuvo un cólico renal, les puedo asegurar que se acuerda. No, de mi parte no, profe. Bueno, los cólicos renales dan ese dolor en la cintura. Y es un dolor tremendo. Entonces, puede que el dolor de espalda lo refieran a lo mejor como consecuencia de un dolor renal. Tal vez y sea eso un dolor renal. No quiere decir que si nosotros tomamos una medicación nos van a tener que dar estos síntomas, pero bueno, hay algunas personas que le genera eso. Yo lo tomaría que quizás sí que dé dolor en la parte renal, dolor renal. Y siempre acuérdense de que uno puede ser alérgico a los medicamentos. Es decir, está siempre el riesgo de ser alérgico al medicamento. Que eso muchas veces no lo sabemos nosotros. Es decir, nos dan un medicamento y nos damos cuenta de que somos alérgicos o porque nos da un shock anafiláctico o nos brotamos toda la cara, nos salen tipo urticarias, como decimos. Bueno, yo quería ver lo de... A ver, antes que... No sé si quieren preguntar algo más. Quería ver algo de las preguntas. Bueno, acuérdense, para hacer un repaso eso un repaso del tema del trabajo práctico integrador. Acuérdense que las tetraciclinas también generaban manchas en los dientes y deformidades óseas, y que las tetraciclinas, acuérdense que eran antibióticos. ¿De qué tipo? ¿Eran bacteriostáticos o bactericidas? ¿Cómo? Eran bacteriostáticos, y porque inhibían lo que era la síntesis proteica. Acuérdense de eso, de las tetraciclinas. Que acuérdense que el caso de las penicilinas actuaban sobre la pared de la bacteria. Entonces, para tener su mecanismo de acción, tiene que actuar a nivel de una bacteria que tenga pared. Al igual que las cefalosporinas. ¿Qué otra cosa habíamos visto? Habíamos visto que los aminoglucósidos podían producir algunas reacciones adversas. Por ejemplo, podían producir lesiones de ototoxicidad, hipoacusia.
podían producir bloqueos neuromusculares. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? Vieron que la mayoría de los antibióticos se utilizaban mucho en la sífilis y gonorrea, infecciones por sífilis y gonorrea, y que las tetraciclinas eran una alternativa de las, digamos, de las penicilinas, que podían se podía utilizar también en algunos casos de meningitis. ¿Qué más? Bueno, que los antibióticos se utilizan sí o sí para digamos, para lo que es el tratamiento de enfermedades que son bacterianas. También se pueden usar en algunas que son parasitarias, pero en la mayoría de los casos se utilizan en las infecciones que son bacterianas. Bueno, habíamos hablado del uso indiscriminado de los antibióticos, que por ahí genera reacciones de resistencia. Hablamos que los medicamentos que más se utilizan tanto en niños y embarazadas, los de primera elección, son las penicilinas bueno, en algunas cefalosporinas. ¿Qué otra cosa más vemos? Bueno, y vimos el tema de las vías de administración, vimos lo que era la diferencia entre farmacocinética y farmacodinamia, vimos que las distintas formas de presentación de los medicamentos, es decir, los comprimidos, las cápsulas, las suspensiones, la importancia de la farmacovigilancia, bueno, esas cosas. Más o menos eso de todo lo que hemos hablado hoy, más o menos esos son es lo que vamos a ver el lunes, ¿sí? El martes. Bueno, tranqui. Bueno, profe. El Power así lo tienen. Y pueden repasar todo de ahí. ¿Sí? Gracias. Bueno, buen fin de semana. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.